Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estoy con el capítulo número 7 para los alumnos de primer año de secundaria. Tenemos como tema el poblamiento del Perú y en este capítulo 7 veremos el periodo lítico. El poblamiento del Perú en realidad es un tema amplio que está compuesto por tres periodos: el periodo lítico, el periodo arcaico y el periodo formativo. Dentro de estos tres, el periodo arcaico tiene dos subperiodos, el periodo arcaico inferior y arcaico superior. ¿Está bien? Pero como les decía, hoy solo vamos a ver uno, que es el periodo lítico nada más. Ahora, vamos a utilizar un resumen para que nosotros podamos entender mejor de qué trata el texto. ¿Está bien? Como hablamos de periodo lítico, aquí todavía el ser humano es un cazador, es recolector de frutos, mas no produce nada. ¿Está bien? En este periodo lítico es la primera llegada del ser humano a los Andes, específicamente al Perú, que es el que vamos a ver hoy, ¿ya? Pero hay que conocer pues el medio geográfico en el que se encuentra el Perú en aquel tiempo, ¿está bien? Cuando llega el primer ser humano ahí. Y también vamos a ver a los representantes más importantes de aquel periodo. Dicho sea esto, dicho esto, entonces vamos a comenzar. Medio geográfico. El medio geográfico era un medio hostil. Era un medio geográfico de la era del hielo. ¿Está bien? Uno de los primeros seres humanos que va a llegar al Perú va a ser justo durante esta época. ¿Ya? Como vemos, grandes casquetes polares, ¿no? Tanto en el norte como en el sur. El Perú, por ejemplo, que se encuentra acá, es un Perú gélido, es un Perú que tiene, en una sierra tiene bastantes nevados, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces cómo va a afectar a la vida del ser humano este medio geográfico. Miren aquí, la costa de ese poblador, ¿no? La costa del Perú en aquel tiempo para el poblador era una costa más ancha. Había más costa. No es la costa que nosotros conocemos, era más. El mar había retrocedido más. ¿Por qué? Porque como es una época de glaciación, en aquel tiempo pues el nivel del mar ha descendido debido a que los casquetes polares han congelado cada vez más agua. Entonces la costa era más ancha. La playa también más grande y las lomas era lo que predominaba en el Perú, en la costa del Perú en aquel tiempo. ¿Ya? ¿Qué eran las lomas? Las lomas son especies de flora pequeña que surgen por la humedad. Es decir, que la costa tenía humedad, ¿ya? No es una costa desértica como la actual, ¿ya? La sierra estaba compuesta por una vegetación escasa, no había mucha vegetación y estaba cubierta de bastante hielo. Está bien, como habíamos visto en el mapa, bastante hielo en la sierra. Y en la selva era una extensa llanura, pero que todavía no tenía la vegetación que actualmente tiene, ¿no? Vemos que la Amazonía actual tiene bastante vegetación, ¿no? Es el pulmón, digamos, del planeta Tierra actualmente, ¿no? Pero no, en aquel tiempo no era así, ¿ya? Ya, todo esto, sumado a que el ser humano tenía que enfrentarse contra una megafauna, ese era el periodo o el medio geográfico en el que vivía. Recuerda que la megafauna son aquellos animales gigantes o animales grandes que existían en la era del hielo. Actualmente están extintos, pero existieron en aquel tiempo cuando llegó el primer poblador al Perú. Tenemos, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Los mamuts, los caballos, los esmilodontes o tigres dientes de sable, los rinocerontes, etcétera. Y más otros animales como el megaterio que vemos acá, el cliptodonte que se encuentra acá, ¿no? Este cliptodonte que parece un armadillo pero con punta, una cola con puntas, y este que parece pues parece un oso perezoso gigante, ¿no? Y sí era mucho más grande que el ser humano. También el toxodonte, que era pues la presa normal del esmilodonte. Hay un dibujo de Sid de la era de hielo. También tenemos al ronzoco actual, al capibara y la paleollama o también llamada macroquenia. Esta paleollama va a dar vida pues a todos los auquenidos que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, la misma llama, más adelante las alpacas, vicuñas, etcétera. Ahí está. Esa es la paleollama. Y bien, entonces con esto ya nosotros podemos entender que el medio geográfico del ser humano era un medio geográfico hostil, pero tenía que cazar animales, si no, no sobrevivía. Recuerdo, la cacería era lo más importante en aquel tiempo. Representantes del periodo lítico. Tenemos 5, de los cuales no son todos, ya hay más restos, pero estos son los más característicos, los que
todo mundo tiene que conocer. ¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, al considerado hombre de Pacaicasa. Fue encontrado en la cueva de Pacaicasa, actualmente Ayacucho, hace 20, y tiene una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo. ¿Está bien? Esa es la antigüedad que le han dado. Algunos le dan 18.000, algunos le dan 19.000 años antes de Cristo, pero es un aproximado más o menos, ¿no? Fue descubierto por Richard McNeish. ¿Y qué dice Richard McNeish? Que este es el ser humano más antiguo del Perú. El ser humano más antiguo del Perú. La cueva de Pacaicasa es esta de acá, ¿no? Esa es la vista de la cueva de Pacaicasa. Recuerda que los seres humanos de aquel tiempo vivían en cuevas porque se protegían tanto de las bestias como también del frío, ¿no? La era del hielo. Y obviamente vigilaban a las manadas animales porque recuerda que el ser humano era nómada. Tenía que seguir a las manadas animales y por esa razón no se quedaba en un sitio específico. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué Richard McNeish dice que Pacaicasa era el ser humano más antiguo si no se encontraron huesos humanos ahí? ¿No? Algo bien loco, ¿no? ¿Cómo podrías decir que ahí estuvo un ser humano cuando no habían restos humanos que nos diga eso? Algo muy importante es que sí se encontraron restos de su actividad. Es decir, el ser humano que estuvo ahí, si bien no murió ahí, no dejó sus huesos ahí, ha dejado restos o huellas de su actividad. Por ejemplo, utensilios líticos. También animales cazados, huesos de animales cazados. Te explico. Encontrar en una cueva restos líticos tallados, piedras talladas, eso significa que un ser humano tiene que haberlo hecho. Entonces, por esa razón que se dice que ahí hubo un ser humano en Pacaicasa. También se encontraron huesos de animales cazados. ¿Cómo sabemos que esos animales fueron cazados y no simplemente fueron animales que se murieron ahí dentro de la cueva? Vamos a ver. Esos animales tienen huesos que tienen hendiduras, tienen algunas fisuras y esas fisuras coinciden con las puntas de lanza o puntas, esas piedras que utiliza el ser humano para cazar. Entonces, obviamente vemos que un ser humano un día tallaba sus piedras, cazaba sus animales y ahí los comía. Y obviamente como era nómada, se iba, por esa razón que no encontraron huesos ahí. Bien, entonces ya más o menos estamos hablando de que ya un ser humano apareció en el 20.000 a.C. por las tierras peruanas. Chivateros. El hombre de Chivateros, conocido también como el hombre del río Chillón, fue encontrado en Lima. Tiene una datación de 8.400 años antes de Cristo. Este ser humano, a diferencia de Pacaicasa, está en otro periodo de la historia ya. Pacaicasa está en la era del hielo, mientras que Chivateros ya no está en la era del hielo. ¿Por qué? Les explico. La era del hielo, también llamado Pleistoceno, termina en el 10.000 a.C. Recuerden, termina en el 10.000. Entonces, Pacaicasa está viviendo la plena era del hielo. Pero cuando ya vemos a Río Chillón, al hombre de Chivateros, ya no está en la era del hielo. Está poco a poco pasando a un nuevo periodo, que es el periodo del Holoceno, o también llamado periodo del calentamiento. La era del calentamiento. ¿Qué es lo que pasa de acá a acá? Que la megafauna comienza a extinguirse. Solo algunos animales que se adaptan van a dar vida a nuevos animales, ¿no? Como ya sabemos, ya los mamuts dan vida a los elefantes, la paleollama da vida pues a los auquenidos actuales, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué es importante Chivateros? No solo es por eso de que simplemente ha pasado otro periodo. Chivateros es importante porque según Edward Lanning dice que ahí se encontraba el taller lítico más antiguo del Perú y más grande. Encontró en Chivateros 10.000 restos líticos, 10.000 piedras talladas, trabajadas, entre ellas puntas de lanza y raspadores, hay machetes de mano, etc. Es decir, que encontraron 10.000 restos líticos. Eso significa que ahí es donde se concentró un grupo de seres humanos a trabajar la piedra para tener pues materiales con que utilizarlos para la cacería. ¿Se entiende, no? Entonces, por esa razón que Edward Landing dice, oye, aquí hay un taller lítico y es el más antiguo del Perú. Ya estamos hablando en la costa del Perú, en Lima. Paiján. El nombre de Paiján, encontrado en la Pampa de los Fósiles en La Libertad, tiene una antigüedad de 8.250 y es considerado por Claude Chat como el ser humano más antiguo de la costa. Pero los huesos humanos más antiguos de la costa, para ser más preciso, son los huesos humanos más antiguos de la costa. Recuerda que acá en Pacaicasa no se han encontrado restos humanos. Acá tampoco nos han encontrado en Chivateros huesos humanos, pero sí, por primera vez en Paiján se encontraron huesos humanos. ¿Ya? Se los encontraron. Ahora, también se encontraron restos líticos, los cuales eran pues, puntas de lanza que eran
muy características y les pusieron puntas de paiján. ¿Está bien? Creo que en tu libro tienes una imagen de las puntas de paiján. Aquí está. Esta es la punta de paiján, utilizados por el hombre de paiján, obviamente, ¿no? Acá se me olvidó mostrarte un poco las herramientas líticas de chivateros que también aparecen, ¿no? Pero como te das cuenta, ya más trabajadas en paiján, ¿no? Bien, ya se encontraron entonces huesos humanos en la costa y el siguiente descubrimiento va a ser ahora en Huánuco. Lauricocha, cueva de Lauricocha, tiene una datación de 8000 años antes de Cristo y según Augusto Cardich es los huesos humanos más antiguos de la sierra. A diferencia de Paiján, que es de la costa, dice que estos son los huesos humanos más antiguos de la sierra, Lauricocha, ¿ya? Se halló los primeros enterramientos humanos. A diferencia de los huesos que se encontraron en Paiján, acá en Lauricocha, los huesos que se encontraron fueron enterrados, habían sido preparados para ser enterrados en unas fosas, ¿ya? Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de enterramientos ya estamos hablando de que un ser humano tiene una mente más abstracta porque piensa en el mundo del más allá. Por algo los entierra, no los entierra por las puras, los entierra porque piensa en una divinidad, en un mundo después de la vida, etcétera, ¿no? Tiene un pensamiento más abstracto. Aquí ya las cosas religiosas aparecen, ¿ya? La primera deformación craneana intencional también fue hallada acá. Son cráneos alargados, cráneos que tienen un crecimiento más vertical. ¿Y por qué tienen ese crecimiento? Porque ha sido intencional. Le han puesto maderos a los costados, los han amarrado obviamente con piel para que esto después de niño poco a poco le vaya creciendo pues el cráneo pero para arriba. ¿Y por qué lo hacían? ¿Cuál es la intención? En realidad muchos pueden tejer hipótesis sobre ello, pero una de ellas habla de que ha sido pues una intención religiosa. El parecerse de repente a sus dioses, el tener una razón así, ¿no? O diferenciarse de grupos, ¿no? Diferenciarse de un grupo a otro así, ¿no? Entonces, nosotros no podemos todavía establecer la razón primordial, pero más o menos esa es la hipótesis, ¿no? Puede ser un fin religioso o un fin más que nada de distinción social. Y el quinto y último es el hombre de Toquepala, descubierto en la Cueva del Diablo en Tacna y tiene una antigüedad de 7600 a.C. Su descubridor fue Miomir Bojovic y Emilio González. Ellos, ¿qué es lo que afirman? Dicen que se encontraron las pinturas rupestres más antiguas del Perú. En esas pinturas rupestres encontradas en la Cueva del Diablo, ya en Toquepala, se encontraron escenas de cacería de guanacos mediante el chacu. El chacu es el acorralamiento. Es decir, que los seres humanos se ponían como una especie de barrera humana y los acorralaban hasta que los hagan caer por barrancos, para que estos guanacos mueran fácilmente y los humanos puedan aprovechar su carne. Esas escenas están pintadas en Toquepala. Veamos acá, por ejemplo, este es el arte rupestre de Toquepala. Ahí vemos como los guanacos caen, ¿no? Del barranco, ¿no? Porque ese es el chacu, ¿no? Esa es la técnica del chacu. Y acá mira, huesos de Lauricocha. Estos son los enterramientos que sí se han encontrado en Lauricocha y que bueno, pues ya como les decía, no significan algo en sí, algo religioso. Bien, mira, con eso entonces nosotros ya estamos hablando de los primeros seres humanos que llegaron al Perú. Estas son las ubicaciones de cada uno de ellos, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y con este mapa nos va a poder ayudar también a hacer algunas cosas en el boletín. Vamos al boletín rápido para poder acabar con esto. Vamos a situarnos en las páginas número 155, 156, 157 y 158. Son 4 páginas. ¿Está bien? Entonces vamos de una vez a avanzar con ello. Yo acá ya tengo la realización del boletín, pero lo importante acá es entender el porqué de las respuestas. ¿Está bien? Vamos con la primera pregunta. Dice, describe las características del medio geográfico peruano en cada región, en la costa, en la sierra y en la selva, durante el Pleistoceno. Obviamente, de esas dos líneas a mí se me ha hecho casi imposible hacerlo, pero he tenido que resumirlo porque no queda de otra. ¿Ya? En la costa ya les había explicado, no había tanta desertificación, pero sí era una costa húmeda, una costa ancha y también tenía lomas. Por supuesto, costa más ancha y con lomas. Ya está. La sierra, ya les decía, tenía poca vegetación la sierra, pero también tenía bastantes nevados, bastante hielo, cubierta de hielo. Ahí está, sierra con escasa vegetación. Y, al igual que la selva, también tenía vegetación escasa, ¿no? Habíamos puesto eso, vegetación escasa, pero también era una extensa llanura, que poco a poco después va a ir floreciendo. Ya,
Profesor, ¿cuándo cambia todo esto? ¿Cuándo nosotros podemos decir que cambia para convertirse en lo que actualmente tenemos como ambiente? Cuando pasamos del Pleistoceno al Holoceno, aproximadamente en el 10.000 comienza a cambiar poco a poco. 2. Cuando Edward Lenin encontró el vestigio de chivateros, ¿qué objetos halló y por qué planteó la existencia de un taller lítico? ¿Por qué Edward Lenin dijo que era un taller lítico, chivateros? Recuerda que encontraron más de 10.000 restos líticos, o sea, piedras talladas, entre puntas de lanza, raspadores, hachas de mano. Eso obviamente era evidencia suficiente para decir que era un taller lítico. ¿Está bien? 3. ¿Por qué razón las condiciones climáticas de una glaciación pueden modificar la forma de las regiones en el Perú? Recuerda que una glaciación, una época de enfriamiento, puede cambiar las regiones, puede cambiar la costa, la sierra y la selva. Como ya habíamos hablado hace un momento, la costa, por ejemplo, ¿qué provocó la glaciación en la costa? Disminución del nivel del mar. Esa disminución del nivel del mar significó el mar retrocedió, ¿no? ¿Qué más? ¿Se congela el agua en los ríos? Es cierto, los ríos que nacen en la cordillera. Recuerda que en la sierra, en las cordilleras, en las montañas, ahí nacen los ríos. Entonces ahí se congela el agua en los ríos y se convierten en casquetes. También disminuyen las lluvias en la selva amazónica. Recuerda que como tenemos una gran cordillera cubierta de hielo en aquel tiempo, las nubes que traían agua para la lluvia no sobrepasaban y no llegaban al este. Por esa razón que la selva amazónica no tenía tanta vegetación. ¿Ya? Como les decía, todas esas cosas van a cambiar cuando acabe la glaciación. 4. ¿Cuáles eran las razones para que el hombre fuera nómada? Como ya les expliqué, el ser humano era nómada en aquel tiempo porque se movía para cazar a los animales. O sea, en función de dónde se iban los animales. Si los animales migraban de este lugar a otro, los seres humanos van y lo persiguen. Porque siempre tienen que estar pendientes en dónde están estos animales, ya que son su fuente de alimento. ¿Ya? Trabajando en clase. Esta parte le he puesto tarea a pesar de que es trabajando en clase. ¿Por qué? Porque hay bastantes cosas acá que tú deberías hacerlo en tu cuaderno. ¿Ya? Así que por esa razón que le he puesto tarea. Pues si no, lo hubiéramos hecho en clase. Pero te voy a ayudar un poco para que la puedas entender mejor. Ahí tenemos una imagen. Tenemos que ver esta imagen y resolver las preguntas que están acá. Es facilísimo. Te voy a ayudar un poco. Dice acá, observa la imagen y respóndelas en tu cuaderno. La 1 dice, ¿cuántos humanos y cuántos animales identificas en la imagen? Tienes que contar la cantidad de humanos y la cantidad de animales contando los que están al fondo, ¿no? Bueno, menos este muerto, porque ya solo es piel. Bien. Describe el espacio geográfico donde viven. Describe el espacio geográfico. ¿Qué cosa ves? ¿No? Hay árboles de donde se sacan frutos. ¿Qué más? Grandes montañas, cuevas. Describe, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuántas acciones realizan? Tienes que ver ahí qué reacciones realizan. Pues, ¿no? La cacería. Aquí, por ejemplo, está recolectando huevos de un nido. Acá está sacando frutas. Acá están cocinando. Acá están haciendo pieles. O sea, están trabajando la piel de animal para ponérselas, etcétera, ¿no? Así. Y el último dice, redacta una historia usando el tiempo presente como si tú vivieras en la escena de la imagen del Preolítico. O sea, imagínate que tú estuvieras viviendo acá y cuenta una historia. No sé, sé creativo. Ahí puedes utilizar tu imaginación hasta donde tú quieras. ¿No? Puedes empezar diciendo, a ver, yo todos los días me levanto temprano porque mi papá con sus amigos nos dicen para ir a cazar a los mamuts que están a la vista. ¿Ya? Mientras que mi mamá y mis hermanas se quedan recolectando. Recuerda que ellos, o sea, ahí en ese tiempo había división ya del trabajo, división del trabajo donde el ser humano, o sea, el varón, realizaba la cacería, mientras que la mujer más se dedicaba a la recolección de frutos, etcétera, ¿no? Ya había división del trabajo, ¿no? Bien, eso. Entonces, redacta una historia, mínimo de 10 líneas, ¿ya? Y utiliza tu imaginación para ver qué es lo que puedes crear. Vamos con la B. En la siguiente imagen, en el siguiente mapa del Perú, traza una línea desde la región donde se encontró cada vestigio, indica su nombre. O sea, vas a trazar una línea utilizando esto, por ejemplo, ¿no? O bueno, este mapa te puede ayudar bastante, ¿no? Mira, Paca y Casa. Paca y Casa fue encontrado en Ayacucho, ¿no? Entonces, lo que tú haces, buscas Ayacucho, trazas una línea y pones Paca y Casa. En el caso de Lima, por ejemplo, chivateros. Buscas Lima, jalas una línea, chivateros. Y te tiene que quedar una cosa así, más o menos, como está aquí en el mapa.
que está acá abajo. Ahí está, ¿no? Lauricocha, Huánuco, Paiján, La Libertad, Chivateros, Lima, Pacaycasa, Ayacucho y finalmente Toquepala, que lo encontramos en Tacna. ¿Ya? Bien, vamos ahora con el texto de acá, que es las pinturas rupestres. Esto sí te voy a pedir que por favor lo leas tú, léelo con calma, dale pausa y volvemos para resolver las preguntas, ¿está bien? Dale, adelante. Bien, ahora sí. Ya que has leído el texto, es un texto bien simple porque habla de las pinturas rupestres, vamos a resolver las preguntas. Dice la primera, ¿en qué lugares y objetos se han encontrado dibujos y trazos? Según el texto dice que la mayoría se han encontrado en las cavernas, en las paredes de las cavernas. Otros se han encontrado a cielo abierto, o sea, en las rocas gigantes que están por ahí, ¿no? Y las han dibujado también. Otros también en objetos mobiliarios, o sea, en objetos que puedo yo mover, por ejemplo, cantos rodados, que son piedras, las demás piedras rodadas, que son piedras más o menos un poquito enormes, pero ahí hay dibujos también. Entonces, eso, también dice que se han encontrado en cerámicas, pero eso ya va a ser más adelante cuando ya pasemos del periodo lítico a un poco más allá. ¿Ya? 2. ¿Cuál es la importancia para los arqueólogos al conservar estos grafos? Grafos vendría a ser esos dibujos. ¿Por qué es importante para la arqueología mantener esos dibujos todavía vivos? Eh, Porque ayuda a conocer la vida del ser humano como cazador, ¿no? Si nosotros nunca hubiéramos encontrado esos grafos, esos dibujos, no sabríamos cómo el ser humano hizo para cazar o qué cosas hacía, ¿no? De qué forma se organizaba. Eso, entonces por eso es importante. También podemos ver ahí la relación con su entorno, qué animales cazaba, etc. 3. ¿Qué escenas se representan en la pintura rupestre? Normalmente, en su mayoría, representan la cacería de animales. ¿Ya? Ahí está. Y 4. ¿Por qué motivos deberíamos conservarlas? Creo que esta pregunta ya redunda porque en la segunda creo que más o menos es parecido. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer nuestra historia, pues. Por eso deberíamos conservarlas, protegerlas, ¿ya? Porque es nuestra historia, nos cuentan cosas de nuestro pasado como seres humanos, ¿ya? Y también son parte de nuestro patrimonio mundial, es cierto, pues por esa razón que bastantes entidades internacionales también están apoyando en la protección de estos restos. Vamos con la número 1 de verificando el aprendizaje. La primera dice, señala cuál no fue una actividad económica que realizaban los hombres durante el periodo lítico. Recuerda que el periodo lítico es el periodo más antiguo del ser humano en el Perú. Ya, ¿qué actividades realizaba? ¿Realizaba cacería? Sí, realizaba cacería. ¿Recolección? Recolectaba frutos. ¿Agricultura? Obviamente no. ¿Por qué? Porque la agricultura, el ser humano todavía no produce sus propios alimentos en aquel tiempo. No. Él solamente era cazador y recolector. Marisqueo significa pues a eso, a esa actividad de pesca, ¿no? De los mariscos. Nomadismo, claro, se movía de un lugar a otro. Entonces agricultura es el que no. 2. ¿Cuáles fueron los vestigios encontrados en Paiján? Que quede claro que en Paiján se encontraron las puntas de Paiján, que son los restos líticos. No se encontraban pinturas rupestres, la 2 no va. Y 3. Restos óseos, sí. Los restos óseos más antiguos de la costa, recuerdan. Es entonces la D. 3. De acuerdo a lo aprendido en clase, escribe verdadero o falso según corresponda. Veamos. Los primeros peruanos eran Homo sapiens sapiens. Eso es obvio, sí. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas las clases anteriores que hablamos del origen del americano, el poblamiento americano, por ejemplo, Alex Hardicla decía que los asiáticos pasaron por el estrecho de Bering y llegaron a América. Ya, pero eso fue durante ya en esa época cuando los seres humanos eran Homo sapiens sapiens. Obviamente, si ya cruzando a América son Homo sapiens sapiens, cuando llegan al Perú son Homo sapiens sapiens. Entonces, es verdadero. Siguiente, ¿los primeros peruanos conocían el fuego? Obviamente sí conocían el fuego, desde Homo erectus ya lo conocían. ¿Los primeros peruanos vivían en aldeas? No, en la época del periodo lítico todavía no vivían en aldeas, vivían en cuevas. ¿Ya? 4. Para la arqueología, los vestigios más antiguos encontrados en el territorio peruano que contienen herramientas líticas relacionadas con animales del Pleistoceno fue, dice, el más antiguo vestigio del ser humano en el territorio peruano. Pacaycasa. ¿Por qué? Porque dice vestigio, no dice los huesos antiguos. Cuando dice vestigios, dice restos. Pueden ser restos de su actividad. ¿Está bien? Por esa razón que Pacaycasa es considerado entonces el resto más antiguo o el vestigio más antiguo del Perú. Y además acá está hablando
relacionadas con animales del Pleistoceno. De todos ellos, recuerda que Paca y Casa vivían en el Pleistoceno, los demás ya no, son del Holoceno. Entonces, por dos razones es Paca y Casa. 5. ¿Cómo se denominó la forma de organización de los cazadores, pescadores y recolectores durante el periodo lítico? Ya, en aquel tiempo su organización eran bandas, o sea, bandas para cazar nada más, ¿no? 6. Dice, se halló el posible taller lítico más antiguo del Perú. Ya, ese es Chivateros, ¿no? Correspondiente a la tradición, vamos a ver. El único que tiene una respuesta concisa es Lima. Ahí está. Porque eso fue en Chivateros. Y obviamente es tradición costeña porque Lima está en la costa, pues. 7. ¿Cuál es un vestigio de un poblador peruano que no corresponde al periodo Holoceno? Dice que no corresponde al periodo Holoceno. Entonces que corresponde al periodo Pleistoceno. Paca y Casa es el único. ¿Ven? Los demás sí pertenecen al Holoceno. Bien. 8. Señala un vestigio que no corresponde al periodo lítico. Allá. Del periodo que acabamos de hablar. ¿Cuál de ellos no corresponde al periodo guitarrero? ¿Saben por qué? Guitarrero pertenece al periodo arcaico y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, no se preocupen. 9. Evidencia arqueológica correspondiente al periodo lítico hallado en la actual región de Huánuco. Eso es Lauricocha. Lauricocha recuerda que era en Huánuco. Y por último, la 10. Las pinturas rupestres de Toquepala fueron descubiertas en... Las pinturas rupestres de Toquepala fueron descubiertas en la Cueva del Diablo por Omiovir Bojovic y Emilio González. Bien, entonces eso sería en realidad el tema número 7, sería todo. Son 4 páginas que hemos elaborado, así que por esa razón se demora un poco el video, pero espero que te hayan servido. Si necesitas ver de nuevo el video, hazlo por favor para que puedas entenderlo mucho mejor. Conmigo sería entonces hasta la próxima clase. Cuídate, adiós, nos vemos.